Muy bien. Continuamos entonces con los aspectos introductorios y ahora permítanme plantearles un aspecto general de lo que son los libros proféticos. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, pues vamos a ver esta visión general para más o menos ubicarnos en cuanto a tiempo y espacio y a concepto de lo que tienen que ver los libros proféticos como una visión general. Bien, nosotros debemos considerar que la Biblia tiene un sentido profético y podríamos titularla como la Biblia de los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta va a encarnar o va a reflejar más bien, va a reflejar en todo su esplendor el Dios que se involucra en el quehacer del pueblo y en la línea de la historia. El profeta va a ser la cara visible de Dios, ¿no? En todo lo que esto simboliza. ¿Por qué podríamos decir que la Biblia es la Biblia de los profetas, considerando a Dios en la historia? Porque la Biblia, en su conjunto, es el resultado de una interpretación teísta de la historia. La Biblia está interpretando a un Dios no ajeno, no distante, sino a un Dios que se mete en la historia, que se mete en la vida de sus criaturas. Entonces la Biblia va a interpretar cómo ese Dios lo va a hacer de diferentes maneras y que, insisto, los profetas serán pues la cara visible. No serán los reyes, porque los reyes terminarán contaminándose y corrompiéndose. No serán los sacerdotes, aun cuando estos serán, ¿cómo es? Los responsables de los aspectos cultuales, pues será el profeta. El profeta será el que no se corromperá. El profeta es el que se mantendrá hasta el final de sus días, ¿no? Ya sea por muerte natural o por asesinato, manteniéndose firme a Dios. Así es que lo vemos a través de estos tres puntos de vista. ¿Por qué la Biblia es la interpretación teísta de la historia? Porque es una historia única. El mismo Dios de Israel es quien ha guiado a las potencias extranjeras para castigar a través de ellas a su pueblo. Por injusticias sociales, por eso les decía que los profetas tienen graves y grandes denuncias sociales y por idolatría. El Dios de Israel es Dios de todos los pueblos de la tierra, realizando mediante ellos su justicia. A ver, esto creo que lo vimos en la clase de Introducción al Antiguo Testamento. Dios es un Dios fiel, compasivo, misericordioso, amoroso y tierno. Él no quería que tanto Asiria como Babilonia terminasen arrasando a su pueblo. Tan es así que envió profetas antes de eso para advertirles. Sin embargo, Dios, que es el Dios de todo, el Dios de la historia, el Dios que rige todas las potencias extranjeras, permite que éstas sean su brazo castigador. Y vamos a ver cómo en algunos oráculos proféticos, los profetas establecen que estas potencias extranjeras se convierten en siervos de Dios, como un símbolo de que estas potencias extranjeras, estos paganos, en la visión de Dios, en la historia de Dios, son más, a veces más importantes que el mismo pueblo elegido de Dios. Y esto a Israel no le gusta. ¿Por qué? Porque Israel ha desarrollado decir, bueno, el Dios nuestro es el Dios verdadero, el Dios que salva, el Dios que tiene poder y hace milagros. Así que podemos hacer y Él nos va a perdonar.
Sí, eso es lo que decían los profetas. Anunciaban salvación de Yahvé, proclamaban anuncio de salvación, pero antes denunciaban el pecado. Y entonces lo que vemos en la visión profética es que los profetas no solo van a pronunciar salvación de Yahvé para Israel, sino van a pronunciar salvación de Yahvé a todos los pueblos de la tierra, aun cuando estos no sean dignos. Llámese Edom, llámense los filisteos, llámense los sirios, llámense los asirios, llámense los babilonios, llámense los persas, llámese como se llame, Dios va a tener misericordia de todos los pueblos de la tierra. Y como lo platicamos, un ejemplo muy claro es del profeta Jonás, que es el símbolo por excelencia de un Dios que va a denunciar el pecado de Nínive, pero va a proclamar anuncio de salvación por parte de Yahvé si esto se arrepiente. El otro aspecto de cómo la Biblia es el resultado de una interpretación teísta de la historia es que vamos a hablar del monoteísmo como tal. Ante un politeísmo que degenera o termina en idolatría, los profetas han hecho posible el paso de la idolatría anterior, es decir, una monolatría, porque Israel adora a la par a otros dioses, a un monoteísmo original, donde Yahvé es el único Dios que existe y actúa sobre todos los pueblos. Los profetas van a condenar. No lo hicieron así los reyes, porque los reyes terminaron sucumbiendo, insisto, ante los encantos de los dioses paganos. Fíjense cómo Judá había sucumbido ante los embates de la Reina del Cielo, por ejemplo, ¿no? Y le daban culto a la Reina del Cielo. Y esto, evidentemente, los profetas van a denunciar con profundo castigo, con profundas palabras y con una profunda convicción de que no podemos nosotros aceptar a otros dioses. Israel durante muchos siglos tuvo una religiosidad de doble vía, porque por un lado encontramos que están adorando a Dios, ¿no es cierto?, a Yahvé, pero por el otro lado están terminando de adorar a, a Baal, a Astarot, a otros dioses, ¿no? Entonces los profetas van a reivindicar el monoteísmo y van a decir, no hay forma de compaginar con otros dioses, no hay manera. Esta postura, hermanos, les costó a muchos de ellos la vida, porque el pueblo estaba acostumbrado a decir, bueno, si Yahvé no nos hace caso, pues Baal sí nos va a hacer caso. En el caso de los jueces, en el tiempo de los jueces, el papá de Gedeón en su patio de su casa tenía una imagen de Astarot. Entonces, esto evidentemente ha hecho que el pueblo durante muchos siglos haga su santa voluntad. Pero el profeta va a decir que hay un solo Dios. Ahora, ¿qué es, qué es el punto más importante del profetismo? Esto es interesante y muy importante que lo anoten. ¿Cuál es el punto importante del profetismo? Su sentido ético. Esta es la gran diferencia de los falsos profetas que hoy abundan para todos lados, ¿no? Profetas que hoy se dicen ser profetas, que tienen visiones, que tienen revelaciones, pero que sus actos no son éticos. Su testimonio no es ético. Su vida no compagina con este supuesto llamado profético que tienen de Dios. El profeta, hermanos, tenía un alto sentido de la ética, de la justicia, de la equidad. Hoy los que se dicen profetas, ¿no es cierto?,
viven en mansiones, tienen mucha plata, juntan mucho dinero, manipulan a la gente para que les dé plata. Eso nunca sucedía con el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta mantenía sus estándares de ética, de rectitud, los valores que ellos tenían inquebrantables. Y ellos siempre estaban a favor ah, del indefenso y criticaban profundamente al opresor, al injusto. Por eso, el profeta mantiene una misma ética. El proceso de la historia y la actuación de Dios se expresa de una forma de valores, ¿no? Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su conducta. Ciertamente valora la religión y el culto, porque forman parte de la esencia del pueblo, pero está más interesado por los valores de justicia entre las personas y los pueblos. ¿Saben por qué? Porque el profeta lo que va a revelar del carácter de Dios es que a Dios le importan las personas. No le importa el templo, le importan las personas. No le importan las formas, ni los rituales, ni las fiestas, ni los sacrificios. A Dios le importa cómo tratamos al que es hecho a imagen y semejanza suya. Entonces vamos a encontrar profundas denuncias de los profetas. Ya vamos a estar leyendo algunos oráculos que la verdad nos dejan boquiabiertos de lo que sucedía en el pueblo. Y cómo el hombre de Dios se atreve, ¿viste? Hay que tener valor, queridos hermanos. Hay que tener valor para pararse y denunciar todo esto, ¿no es cierto? Meterse con las mujeres del pueblo y decirles, ustedes parecen las vacas de Bazán. Hay que tener valor para decir eso, con el debido respeto, pero a veces meterse con una mujer uno siempre lleva las de perder. Lo digo con mucho respeto, ¿no es cierto? Pero el profeta los encara y les dice, usted, porque había mujeres, ¿viste? De esas emperifolladas, todas adornadas, tenían un montón de adornos y trataban mal a las personas. Y el profeta está harto de eso y las denuncia, ¿no? Denuncia a los jueces de la corte que se dejan sobornar por los ricos. Cuando un pobre se atrevía a denunciar a un rico, el rico lo avasallaba, lo humillaba, pasaba por encima de él y el profeta no puede soportar eso, ¿no? Y lo denuncia. Denuncia al sacerdote, denuncia al rey, en fin. ¿Por qué? Porque para Dios lo más importante, queridos alumnos, siempre serán las personas, la forma en que nosotros tratemos a los demás, merezcan o no. Si nosotros tratamos a los demás insultándolos, ofendiéndolos, entonces el profeta se levantaría contra nosotros y nos denunciaría de la misma manera. Entonces, cuando alguien nos dice nuestras verdades, no nos gusta, nos incomoda, nos enojamos, nos justificamos. Es que yo soy así o es que yo siempre he estado acostumbrado a resolver así mis problemas. Bueno, eso mismo hizo Israel con el profeta. Israel le decía, o Judá le decía, nosotros siempre hemos hecho así, no te metas con nosotros. No, no, no te metas con nosotros porque te va a ir mal. Hasta amenazados salían los hombres de Dios, ¿no? Recuerden siempre, hermanos, que el profetismo, aquel que se dice profeta, va a encarar un alto valor ético, social. Va a ir siempre, va a estar siempre pendiente, siempre va a estar atento ante el opresor, va a estar en contra del injusto, pero su vida lo va a modelar. El profeta no es bueno con las personas y malo en su casa. El profeta es bueno con las personas y es bueno en su casa. El profeta trata de la misma manera a las personas que están frente a él o detrás de él. Así que el profeta va a explicar cómo la ética de Dios, el valor de Dios, no estará centrado en los objetos o en las cosas, sino estará centrado en las personas mismas. Por eso la Biblia es el resultado de una interpretación teísta de la historia bajo la óptica de los profetas.
Por eso el profetismo es sumamente importante para entender el texto sagrado. Tan es así, queridos alumnos, que a Jesús lo compararán como un profeta. Y entonces, si nosotros vemos la figura de Jesús, el mensaje de Jesús, la obra de Jesús, a, a, a la vista de este punto de vista del profetismo, evidentemente Jesús es un profeta. Porque es un profeta que viene a dar salvación a todos los pueblos de la tierra. Porque es un profeta que viene a establecer que hay un solo Dios y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y es un profeta porque va a transmitir los valores más profundos del reino. Baste leer el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, para darnos cuenta los estándares éticos que Cristo pide de sus seguidores, de nosotros mismos. Cualquiera que ofende a su hermano ya es digno de castigo. Entonces, vean cómo el profetismo juega un papel muy importante para entender principalmente, insisto, el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver cómo el profetismo se puede vincular desde dos personajes. Vieron que la Biblia se ha dividido en Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Y entonces hay dos figuras centrales que nos van a reflejar este sentir del profetismo. Hay dos profetas. Uno lo acabo de mencionar y el otro tiene que ver con Moisés. Vean ustedes, hermanos, en este cuadro cómo existe el comparativo de estos dos grandes personajes, diríamos, en sentido profético, y cómo se interpreta o se mira a Jesús como un segundo Moisés. Bueno, si alguien tiene su Biblia y me ayuda a leer y puede ayudarme a leer, vamos a leer. Recuerden que Moisés representa a la Torá, la ley, ¿no? Y es uno de los grandes pilares del Antiguo Testamento. Y vean cómo los atributos que se le aplican a Moisés pueden verse reflejados en el nuevo Moisés, llamado Jesús. Bueno, según la tradición bíblica, nos dice que Moisés es un hombre carismático. Si alguien me ayuda a leer Éxodo 7:20. Permiso. Sí, Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Aarón levantó la vara y en presencia del faraón y de sus siervos golpeó las aguas del río y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. muy bien. Es decir, cuando hablamos de carismático, hermanos, hay, no sé acá, pero hay en muchas culturas donde el carismático es alguien que es muy bonachón, muy buena onda, que es medio lindito, ¿no? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que el aspecto carismático es el que hace milagros, ¿no? El que hace milagros. Y vemos a Moisés que hace milagros. Jesús, hermanos, también es un profeta carismático. Porque así como Moisés convierte el agua en sangre, diríamos, Jesús hace muchos milagros. Resucita muertos, da vista a los ciegos. Entonces, la parte que la tradición bíblica le ha asignado a Moisés, también Jesús lo representa. Moisés es un poeta. Por favor, Deuteronomio 32-33.
32, 33. Sí, Dice así: veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. gracias. Esto está dentro del Cántico de Moisés, que viene a ser como una enseñanza que él... Hace lo que quiere. ¿Perdón, Esther? No, yo había leído y se me cerró el micrófono y dije que la compu hace lo que quiere. Y después la abrí sin querer y usted me escuchó. Perdón. No, Esther, está bien. Yo dije, ¿será que yo hago lo que quiero? A veces, Esther, cuando me dejan. No se Hablaba preocupe. Bueno, Moisés habla a través de un hermoso cántico que se le atribuye a Moisés en todo el capítulo 32. Y Jesús también es un poeta porque trae enseñanza a través de sus parábolas, ¿no? Parábolas profundas, parábolas de enseñanza, parábolas que tienen un mensaje, un sentido, ¿no? Moisés es profeta, Deuteronomio 18:15. Ahí, Esther, si usted quiere leer, puede hacerlo. Deuteronomio 18:15. No sé si Esther me escuchó. Bueno, Deuteronomio. Sí, Sí. adelante, Esther. No, ahí se le cerró el micrófono. No, ahí cerró. Ahí abrió Ahí. y cerró. Ahí está. Ahí. No toques más nada. Dice 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Gracias. Entonces vemos cómo también se le da el título de profeta a Moisés. Y se promete un profeta igual que Moisés. Y si nosotros vemos en la persona de Jesús, él también es un profeta porque anuncia la llegada del reino, ¿no? Anuncia que el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Moisés también es un hombre sabio. Números 12:13, ¿alguien lo quiere leer? ¿12:3 de Números? 12, 3. 3, números 12, 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Gracias. Y lo mismo, Jesús es un hombre sabio, pues ofrece su enseñanza, ¿no? Es un hombre, la mansedumbre trae consigo sabiduría siempre. Y Jesús también es un hombre sabio porque su enseñanza es tal que dice que la gente se admiraba de su doctrina y reconocía la autoridad con la que Jesús hablaba. Moisés también se conoce como el gran legislador, Éxodo 34:27. Si alguien lo tiene. El Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Gracias. Y entonces se convierte como el que legisla, como el que escribe, como el que pronuncia ley. Y en el caso de Jesús, Jesús reinterpreta esa escritura y da nuevas leyes, ¿no? Pero estas leyes están basadas en el amor. Así Jesús también se convierte en legislador porque sus leyes ahora son leyes de acuerdo al reino de los cielos, pero basados en el amor, principalmente el amor al prójimo.
Y finalmente, Moisés es rey porque de alguna manera establece el sentido de la monarquía, aun cuando la monarquía no existía, ¿eh? Ojo con esto. Porque el Deuteronomio, recuerden que se da el Deuteronomio antes de que el pueblo incluso pase el río Jordán y conquiste Palestina. Pero vean lo que dice Deuteronomio 17:14. (17:14) solamente, pero después ustedes pueden leer hasta el 20. ¿Qué dice 17:14? Si alguien lo tiene, Yo lo tengo. por favor. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Amén. Gracias. Él establece el sentido porque se le atribuye a Moisés el sentido de la monarquía. Dicen, cuando ustedes estén ya en la tierra prometida, va a haber un rey. Así es que permitan que ese rey sea bueno, ¿no? Eso dice posteriormente, que sea bueno, que cumpla las leyes, que guarde lo que está escrito en los mandamientos. Bueno, Jesús también como rey, es rey porque así lo proclaman cuando entra a Jerusalén. Los vítores, las palmas, los mantos y todo lo que dice el Evangelio cuando entra a Jerusalén montado en el asna, pues entra en su carácter o en su papel de rey. Vean entonces, hermanos, cómo el gran profeta Moisés tiene cualidades que el texto sagrado le atribuirá a Jesús. Jesús también se convertirá en un nuevo Moisés y por lo tanto tendrá un carácter profético. Y vean cómo se cumple esto, ¿no? Jesús, va a tener un alto sentido ético porque para Jesús lo que le importarán son las personas. Lo mismo que debía suceder con el profeta, ¿no? Y entonces Jesús se convierte en el referente por excelencia del profetismo. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase, hermanos. Se ha cumplido el horario, ¿no? Mañana vamos a seguir con la explicación de quiénes eran los profetas. Vamos a explicar qué eran los profetas carismáticos, quiénes eran ellos en la próxima clase. Así que hoy hasta aquí vamos a dejar esta clase. Muy bien, pues ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos en este momento, en esta clase? Perdón, la próxima clase es el lunes, ¿no? El próxima clase es lunes, sí. Nosotros tenemos profetas lunes y jueves. Sí, no, porque usted dijo mañana, pero bueno, el lunes. Gracias, Esther. Capaz si mañana me iba a levantar temprano para dar la clase. No, en la próxima clase vamos a seguir viendo el panorama general y ya vamos a empezar a ver algunos temas del profetismo. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, si no es así, entonces nos vemos Dios mediante la próxima clase. Gracias por su atención, cuídense mucho, feliz fin de para todos y nos vemos el lunes Dios mediante.